Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy va a ser el inicio de la construcción de una fuente regulada de voltaje variable. ¿Qué significa eso? Bueno, todos necesitamos de repente tener una fuente que nos permita variar el voltaje en una gama de entre 1,5 hasta más o menos 15 voltios, que es el voltaje que se utiliza normalmente para alimentar los circuitos de diferentes tipos. Por ejemplo, este puente H necesita un voltaje de entrada de 5 voltios para alimentar el circuito integrado, pero además necesita voltaje para hacer funcionar el motor. Por lo tanto, a veces necesitamos no solo tener un voltaje, sino que varios voltajes. Por esa razón, a veces necesitamos más de una fuente de alimentación. Yo en un video anterior hice una fuente pequeña que permite variar el voltaje entre 1,5 y casi 50 voltios. La verdad es que esta fuente, si bien es útil, abarca una gama de voltaje mucho más grande de la que realmente necesitamos. Pero además sería necesario a veces saber qué consumo tenemos, y para ello necesitamos agregarle un amperímetro. Este aparato solamente tiene un voltímetro, pero el formato que tiene me gusta porque es pequeño. Está hecho en una caja metálica. En la parte de atrás tiene un enchufe de tipo computación que permite usar un cable que se puede sacar y no tener que estar con el aparato con el cable enrollado todo el tiempo. Además tiene un fusible de rosca aquí atrás y un botón de interruptor general que permite apagar el aparato. Pero también aquí adelante tiene un interruptor que permite cortar en caso de que uno tenga una falla, y pueden en el momento cortar sin tener que cortar el voltaje en forma general. También yo le había puesto una perilla aquí. Esta perilla permite variar el voltaje y es algo que vamos a utilizar para este aparato que pienso hacer ahora. Además, esto tenía un botón que era para hacer un seteo del circuito interno, que no lo vamos a necesitar. Pero sí vamos a necesitar los bornes, positivo y negativo, un LED que va a permitir ver cuando esté prendido el paso de la corriente, y bueno, lo que estaba atrás, que es útil, así que lo vamos a mantener también. Bueno, para eso entonces vamos a empezar usando un voltímetro y amperímetro, que viene todo en un módulo. Este aparato viene con un circuito integrado que se puede ver aquí, y además tiene un shunt, que es una resistencia de bajo ohmiaje y de alto wattaje que permite medir los amperios. De manera que este voltímetro amperímetro nos va a permitir hacer una fuente pequeña, y usando algunos circuitos vamos a hacer una fuente que nos va a dar una calidad bastante buena. Bueno, esto trae dos enchufes atrás. Uno es para alimentar el circuito, que viene con un terminal con cable, y el otro es un terminal que tiene tres cables. Uno es para el voltímetro y el otro es para el amperímetro, y hay un tercero que es el tierra. Ahora, ¿cómo vamos a conectar esto? Es una buena consulta. Ahí lo vamos a ver. Bueno, yo ahora voy a darle energía a este display con mi fuente de alimentación grande que tengo, y le vamos a meter 5 voltios para ver cómo se ilumina internamente este aparato. Ahí se ve, bueno, se vio que prendió. Vamos a hacerlo de nuevo. El contacto no es muy bueno, pero vamos a tratar de hacerlo ahí. A ver. Bueno, ahí se ve.
ahí se ve que el voltaje lo muestra en color rojo y el amperaje en color azul. Como todavía no estamos midiendo nada, solamente estamos energizando el circuito, va a aparecer al darle 5 voltios el display en cero. Bueno, eso era para mostrar cómo se iba a ver. La caja, bueno, la caja, aquí tengo una caja nueva que viene embalada con plástico para que no se raye con el roce. En esta parte donde viene la etiqueta vamos a poner el display. Si yo presento el display aquí, vamos a ver que va a quedar bastante bien si se pone eso así. Acá le vamos a dejar espacio para poner el potenciómetro, el LED, el interruptor, y abajo le vamos a poner los terminales para dar la salida de voltaje. Atrás voy a hacer exactamente lo mismo que tenía en el otro, es decir, voy a poner un fusible, un interruptor y el enchufe principal. Entonces, bueno, yo hice un circuito que lo voy a mostrar ahora en detalle. Este circuito se lo voy a mostrar acá. Corresponde al circuito completo del regulador de voltaje, incluyendo la pantalla, para lo que hice un dibujo y lo puse como si fuera un componente de la pantalla vista de frente. Bueno, lo primero que podemos ver es la entrada por donde entra la alimentación principal, que en mi caso son 220 voltios. Probablemente si ustedes tienen otro voltaje en su país, puede ser de 110 voltios, el transformador tendrá que ser de acuerdo al voltaje que tengan en su país. Después viene un interruptor principal, que viene a ser el interruptor que está detrás de la caja. Lo voy a mostrar de nuevo para que lo veamos. Ese interruptor de balancín que tiene ahí sería el interruptor que está dibujado aquí en la entrada. Después viene el transformador. Después tengo dibujado acá un fusible. Ese fusible va a ser de 1 amperio. Y podría haberse puesto a este lado, pero tendría que haber sido de solo 50 miliamperes. Debido a que el voltaje es más alto, la corriente baja. Por lo tanto es más fácil encontrar un fusible de 1 amperio y por lo tanto lo voy a poner a ese lado. Después viene un puente rectificador que se puede comprar como puente como tal, o bien hacer un puente de diodos con un ON4007, que es lo que voy a hacer yo en el circuito para facilitar las cosas. A veces puede suceder que no van a encontrar un puente adecuado o el puente sale más caro que comprar los diodos separados. Por lo tanto, finalmente, aunque el símbolo aquí aparece como si fuera un puente hecho, voy a poner un puente hecho con diodos 1N4007. Enseguida viene un condensador de 2200 microfaradios, después un condensador de 0.1 microfaradios o 100 nanofaradios, que es lo mismo. Después viene un regulador de voltaje LM317, que es un regulador que se permite ajustar con un potenciómetro. Ese potenciómetro de 5 kilos va a ser el que nos va a permitir variar el voltaje, en este caso entre 1,2 y aproximadamente 15 voltios. Es el valor que va a dar cuando usemos un transformador de 12 voltios. Bueno, después tenemos un diodo que es de protección contra cortocircuito. Después viene una resistencia de 220 ohmios, un cuarto watt. Otro diodo 1N4007 que es de protección contra cortocircuito. Un condensador de 10 microfaradios de 25 voltios. Otro condensador de 10 microfaradios 25 voltios a la salida. Y después el interruptor que va a ir en el panel. Este es el interruptor de palanca que va a ir en el panel. Enseguida aquí tengo simbolizado el enchufe que trae el display. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, el negro va a ser el tierra, el azul va a ser el que va de la salida al regulador y el rojo el terminal que va a ir al positivo. Eso va a hacer que pase la corriente por dentro del aparato y mida el amperaje. Bueno, por otro lado se necesita una fuente
independiente de 5 voltios para poder alimentar el circuito del display. Por lo tanto, esta fuente la vamos a hacer con un 7805. Le vamos a poner un condensador de 100 microfaradios porque ya tiene un condensador a la salida de 2200. De manera que esto es para evitar algunos ruidos que pudieran filtrarse desde este lado. Pero no es necesario incluso. Pero eso lo vamos a poner de todas maneras. Acá la salida tiene un condensador de 10 microfaradios, otro de 100 nanofaradios o 0.1 micro, y después va a tener el LED conectado con una resistencia de 330 ohmios, ya que está conectado a 5 voltios. Este es el enchufe que simbolicé de la entrada para alimentar el circuito del display. Y bueno, eso sería el circuito completo que vamos a hacer. Yo además dibujé el circuito impreso. El circuito impreso es este. Está lo mismo que se encuentra en el diagrama, nada más que lo puse ahora en un circuito. Y está visto desde abajo. Aquí iría el 7805, acá el LM317. Hay que tener cuidado de que el LM317 tiene una disposición de pines que es la siguiente. La entrada se encuentra en el pin 3, el ajuste en el pin 1 y la salida en el pin 2. Y se miran desde arriba con el circuito. A ver, voy a ver si tengo algo aquí parecido para poder mostrar, para que se puedan ubicar bien. Bueno, aquí tengo un circuito que no necesariamente es el LM317, pero en todo caso tiene el mismo tipo de envase. Y la pata 1 sería la de más a la izquierda, la pata 2 sería la del medio y la pata 3 la de la derecha. Por lo tanto, si se fijan, la entrada de esto está en la pata 3, o sea, está en la pata de la derecha. El ajuste está en la pata 1 y la salida está en la pata 2. En el LM7805 la entrada es la pata 1, la tierra es la pata 2 y la salida es la pata 3. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no equivocarse, porque significaría conectar mal el circuito. Bueno, en todo caso, si siguen el circuito que yo sugiero, no deberá tener problema al conectarlo. Lo que sí tienen que recordar que esto está visto desde el circuito impreso, de la parte de soldadura. Bueno, eso sería lo que tendríamos hasta el momento. Yo voy a continuar esto y vamos a ver cómo va quedando el aparato construido. Bueno, se me olvidó mencionar que este voltímetro amperímetro tiene la posibilidad de desplegar hasta 30 voltios, me parece. Ahí sale la característica así: 30 voltios y un máximo de 5 amperes. Bueno, con el voltaje además que le vamos a introducir nosotros, que va a ser 12 voltios de corriente alterna, después de rectificado, van a salir aproximadamente 17,8 voltios. Pero los reguladores de voltaje generalmente necesitan 2 voltios mínimo para poder regular, de manera de que es muy probable que dé un máximo de 15,8 voltios a la salida. Pero lo que habíamos conversado es que siempre los circuitos funcionan entre 1,5 y 12 voltios, de manera que es más que suficiente para cubrir la mayoría de los casos que necesitamos como fuente de alimentación para hacerlo funcionar. Bueno, aquí aprovechamos de mostrar el display más de cerca. Tiene unos ganchos
que va a permitir meterlo la ranura que voy a hacer en la caja metálica, y va a quedar con un borde, de manera de que queda cubierto cualquier imperfección que cometa uno cuando está haciendo la caja. De todas maneras, voy a tratar de hacer lo más prolijo posible para hacer el agujero, para que tenga una bonita presentación. Bueno, dicho esto, les agradezco una vez más que vean mis videos. Voy a poner este primer video y voy a continuar en otros, mostrando cómo va la evolución del aparato. Muchas gracias por ver mis videos, y será hasta la próxima parte 2 de este video. Gracias.